Momento de escuchar al periodista Jorge Sotomayor, presentado como siempre por los amigos de sinfonía.com.ar con el tema de hoy. El tema de hoy es, se perdieron más de 10.000 casas. Esta vida es una gran sinfonía. Sinfonía presenta a Jorge Sotomayor. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. Muy buenos días para nuestra audiencia también, querida familia, muy buenos días, para Marita, para Sonia, para Maxi, para el Manteca, para todos. Buen Un cariño grande, que tengamos un muy lindo día. A ver, el título dice, se perdieron más de 10.000 casas. Es muy paradójico, me parece a mí, y con una especie de iceberg que emerge hoy, que me parece demasiado raro que lo estemos discutiendo, ¿no? Que lo estemos discutiendo. Hoy el Congreso Nacional está discutiendo el tema de la deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero también en el día de hoy, Osvaldo, se conoció, esto mejor dicho, en la tarde de ayer, pero prácticamente por las mismas horas, que el Estado argentino perdió 209 millones de dólares tras la ejecución de un embargo realizado por acreedores de bonos emitidos a principios de la década del 90, en aquello que se denominó, época de Carlos Menem, el Plan Brady, seguramente te suena en el oído, esto que fue defolteado en el año 2001, ayer le embargaron los fondos a la Argentina por 209 millones de dólares. Esto me llama a mí poderosamente la atención que ningún político hable de esta situación, porque en realidad las consecuencias de los malos gobiernos, de las pésimas decisiones que tomamos hoy, las van a padecer los demás, las van a padecer los que vienen detrás nuestro, lo van a padecer las otras generaciones, y esto es concreto. La orden judicial se ejecutó en el marco de un juicio radicado en Nueva York en el juzgado de la magistrada norteamericana Loretta Preska. El embargo se realizó sobre fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, correspondiente al colateral de bonos Brady. Es decir, dejamos de pagar en el año 2001 tanto el capital como los intereses. Aún quedan deudas precisamente que son por aproximadamente unos 460 millones de dólares que se negaron a entrar en los canjes de la deuda de Néstor y Cristina y también de Mauricio Macri, que significan un total entre 460 millones por un lado y 325 por el otro. Estamos hablando de 785 millones de dólares. Y no quiero confundir a la gente, pero a ver, esto que nosotros nos hacemos los pícaros hoy, no, la deuda no hay que pagarla, la deuda la defolteemos. Recordemos a Adolfo Rodríguez Sá en aquel momento. Tenemos que anunciar, decía enfáticamente, que dejaremos de pagar la deuda externa y tenés que encargar de explicárselo al Fondo Monetario Internacional y al embajador en los Estados Unidos. La orden había partido de Adolfo Rodríguez Sá. El Adolfo, para los amigos, fue quien iba a ser elegido presidente el 22 de diciembre del 2001. Bueno, Adolfito, esto, ¿viste? Mis nietos, mis hijos, lo tienen que pagar hoy. Lo tienen que pagar hoy lo que vos hiciste ayer. Y que cuando se planteó esto en el Congreso Nacional, todos aplaudieron. Todos aplaudieron. Ahora, de las consecuencias de aquel desastre que ustedes hicieron y que ratificaron muchos que hoy viven y viven aquí en San Juan, por lo menos uno tiene que expresar el dolor, la bronca que significa. ¿Sabés por qué? Porque esto implica aproximadamente, a valor de hoy, unos 92 millones de pesos una vivienda tipo el IPB, aproximadamente 70 metros cuadrados, significan más de 11.000 casas.
más de 11.000 casas, más de 11.000 casas que los argentinos perdemos por las decisiones que se tomaron con Adolfito en aquel momento y que Ramón Puerta y todo lo demás aplaudieron, y también estaba José Luis allí, ¿no? Lo recordemos, y que se pararon y aplaudieron. Bueno, los argentinos perdimos por esto que hicieron ellos en aquel momento 11.000 casas que podríamos disfrutar los argentinos. A ver, hay un personaje que se llama Alejandro Olmos Gaona. Es un especialista y un profundo estudioso de la deuda externa argentina. Habló respecto del plan Brady, aquel que firmó otro peronista que se llamaba Carlos Menem. Bueno, el plan Brady es un ejemplo, dice Alejandro Olmos, es un ejemplo de muchos de los sometimientos de los estados a los grupos financieros que establecieron las cláusulas a las que debía someterse el Estado y además los obligaron a renunciar todos los derechos que los asistían como nación soberana. Lo firmó Carlitos Menem, lo suscribieron en el Congreso Nacional y en realidad lo que estaba haciendo era negociar con los pantalones bajos y de rodillas encima. Lo hizo Carlitos Menem. ¿Quién afirma esto? Alejandro Olmos Gaona. ¿Quién es Alejandro Olmos Gaona? Es un historiador argentino. Él viene estudiando hace muchos años la deuda externa y en realidad es un continuador de Alejandro Olmos, su papá, que falleció allá en el año 2000. Bueno, Alejandro Olmos fue un querellante por 18 años acusando de lo que se había venido haciendo en el tema de la deuda externa. Son profundos estudiosos de lo que ocurre con este tema. Entonces, a ver, por favor, seamos serios. Si queremos un país de verdad serio, la Argentina debe apuntar a manejar las cosas también con seriedad. Por las decisiones que se tomaron en aquel momento con Adolfito, que lo aplaudieron, que se levantaron de pie y demás, las cosas que hoy decidimos tienen consecuencias el día de mañana. La Argentina perdió por estos manejos más de 11.000 viviendas. Y esto hay que decirlo porque ningún político habla de ello, ¿no? Desgraciadamente. Y en los títulos de los medios más importantes hoy tampoco aparece, tampoco. Me parece muy sospechoso que esto no se esté discutiendo, porque en realidad es la responsabilidad que uno tiene cuando asume el tema de la deuda externa. Gastemos la guita, paguemos en esto, paguemos lo otro, o como decía el irresponsable de Kicillof el otro día, que sirviera para los fondos de Bahía Blanca. No, para Bahía Blanca hay que asistirlos con los recursos genuinos, y a partir de allí las situaciones que deben... Es tan elemental este tema que huelga decirlo, pero es importante como una forma también de educar a nuestra querida audiencia. Hermano mío, perdón el enojo, pero a ver, perdimos 11.000 casas y nadie se hace responsable y miran para el otro lado, como si no fueran responsables. Me da un poquito de tristeza, de pesar por mis hijos, por mis nietos que padecen este tipo de situaciones. Hermano mío, hasta mañana, si Dios así lo quiere. Chau, chau. Con el sello de Jorge Sotomayor, www.sinfonia.com.ar. Con alma y vida, sí señor, con alma y vida. La vida es una fiesta y gozar es la consigna.